presidente no cambie los gabinetes sobre la base de encuestas, sino que sobre la base de evaluaciones bastante más profundas. Es evidente que vamos a tener dificultades. No fue un desacierto, fue una estupidez completa. Creo que uno tiene que aprender en la vida a ser tolerante, a aceptar las diferencias de opinión. Para este caso una provocación, no valía la pena. Lo que ahí se señala es totalmente falso y lo quiero descartar categóricamente. Yo no he cometido ningún delito. Dejemos que las instituciones hagan su trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, al debate con que parte la semana. Ustedes vieron en la presentación que hay temas de sobra para tratar hoy con panel completo. Ya los voy a presentar uno por uno porque tenemos panel completo hoy en Ciudadanos. Pero vamos a las frases de la semana. La primera, más que una frase, un extracto, un audio de esta conversación entre Hugo Bravo y Carlos Eugenio Lavín, grabada subrepticiamente por el primero y que la tercera difundió en algunas partes. Se le pone nombre, montos, también procedimiento a los supuestos aportes irregulares a campañas en el caso Penta. Primera frase de la semana de Hugo Bravo. Algo le pasó al Choclo también a Néstor Silva, efectivo, que le pegué 100 millones a Pablo Longueira, en efectivo. Otro tanto a Goldman, y un montón de demonios. ¿Contra qué se le evaluó? A Goldman desgraciadamente contra boletas. Estudios globales. Dice que es de una sociedad de él afuera. Se le pagó antes y después. Como 400 millones de pesos. Lo dice Hugo Bravo, quien, recordemos, es uno de los presuntos responsables. En este caso está bajo investigación judicial, va a ser uno de los temas que vamos a conversar, el caso Penta, pero ahí está una de las frases de la semana, las de Hugo Bravo. Gabriel Boric, diputado independiente de Izquierda Autónoma, tuvo palabras muy duras contra involucrados en casos de supuestas irregularidades en casos económicos. Entonces yo creo que hay que perder el temor a decirle a gente como José Yurasek, como el señor Délano o como el Julio Ponce Lerú, de que son delincuentes comunes, de cuello y corbata, de mayor alcurnia, tendrán a su hijo en colegios privados, pero son delincuentes comunes y corrientes y así hay que tratarlo. Frases del diputado Gabriel Boric. Tercera frase de la semana, Ignacio Urrutia, diputado de la UDI, quien generó controversia la semana pasada al pedir un minuto de silencio en memoria de Augusto Pinochet en el día de su muerte, que coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos, lo que le fue concedido por la mesa de la Cámara. ¿Cuántos más terroristas se le han hecho homenaje aquí en esta Cámara de Diputados? A muchos. Así que no me vengan con cuentos que porque yo tenga un pensamiento distinto al de ellos, yo no le puedo hacer homenaje a quien yo considero que salvó a este país de la dictadura marxista. Y la última de las 4 frases es de la presidenta Michelle Bachelet. La tenemos por escrito porque lo dijo en una entrevista por escrito a la revista Capital, que se publicó el viernes de la semana pasada y también generó muchas críticas a la presidenta. Veamos cuál es la frase. Mi primer sentido fue: partamos por la educación pública mientras hacemos otros avances, refiriéndose a esta crítica recurrente de por qué se partió por la educación subvencionada y no por la educación pública en las reformas. Mi primer sentido, dice la presidenta, fue haber partido por la educación pública, algo que evidentemente generó toda una serie de comparaciones con su famoso instinto de no partir con el Transantiago. Ahí está, frases potentes esta semana. Saludamos a nuestro panel completo de invitados. Laura Albornoz. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Andaba, bien, ¿dónde ¿cómo andaba? está? En Brasil. En Brasil. Sí, ya. Pero ya llegué. Hernán Larraín. ¿Cómo le va? ¿Lo invitaron al Lago Ranco? Me invitaron al Lago Ranco. ¿Fue al Lago Ranco? No fui al Lago Ranco. ¿Por qué no fue? Porque tenía otro compromiso. ¿Sí? ¿Personal, profesional? Profesional. O sea que le dijo que no al presidente. Esta vez, desgraciadamente. Alberto Mayol. ¿Qué tal? Lanzando libro. Sí, la secuencia. Si mañana en la Universidad de Santiago, 11:30 de la mañana, tenemos ocasión nuevamente de conversar. Va a estar Manuel Antonio Garretón, Juan Manuel Solesi comentando el libro y yo ahí tratando de absorber los golpes que puedan producirse. Qué bien. Y Joaquín Lavín lo tenemos de vuelta. Muy comentada su participación anoche en Canal Amigo, Tolerancia Cero.
Sí, pero por... Es todo mentira, por dilo al tiro, dilo de inmediato. Joaquín, de inmediato. Porque, oye, pero es que en Son realidad lentes de contacto es increíble y no hay lo que pasó, ninguna porque operación. mucha gente me dice, oye, pero te operaste, ¿qué pasó? Sí. Y pasó todo tipo de cosas en Twitter, hasta me llamó por teléfono el director del INJUB para pedirme disculpas por un tweet tuiteo, en que, en que habían hablado de Milhouse. Entonces, claro, un tweet, entonces... Además, y me llamó una noche como a las 12 de la no, noche. ¿Cómo se llama el director del INJUB? Preus, el apellido. Para decirme, oye, Nicolás Preus. Nicolás Preus. Entonces me dijo, esto era a las 12 de la noche. Yo no sabía el número, pero lo atendí. Me dijo, oye, te quiero pedir disculpas, soy el director del INJUB. Porque en el INJUB alguien se robó el celular. ¿Ah? No sé si será así, pero bueno. Se robó el celular y tuiteó algo que... Es bien vieja esa historia. Le dije, oye, no te preocupes, no hay problema. Pero oye, lo único que hice fue que me saqué los anteojos y me puse un lente de contacto. Además es uno, porque solamente en el ojo derecho, pero no vean porque son explicaciones médicas. No hay operación de párpados, nada de eso. Oye, algunos preguntan por Twitter, el médico es el mismo que operó a Sebastián Piñera. No, yo pensé que había sido un acto así como una performance muy culta, así de que en medio del caso Penta, como Edipo se sacaba los ojos, así una cosa... No le demos tanta implicancia. Es simplemente lente de contacto que además no sé si me voy a acostumbrar porque... Molestan un rato, sí. Molestan un rato y llevo 4 días y va a ser 15 días de prueba. Y si la hubiera no hay ningún problema tampoco. Cada uno es libre de operarse. Por favor. Ya, ahí están presentados todos, aclarados los temas, además, en fin, de todo un poco. Vamos a las frases de la semana. A ver, partamos, Hernán. ¿Qué frase te pareció como la más potente antes de empezar con el debate de los temas? Bueno, yo creo que está bastante tan fuerte las frases, pero me voy a quedar con la de la presidenta Bachelet, creo, porque lo que está ocurriendo hoy día en la política nacional, principalmente, es el rumbo del gobierno, es la dirección que está teniendo la presidenta Bachelet, las consecuencias de las encuestas CEP, Adimar, CADEM, que de alguna manera ya son un llamado de atención al interior de la nueva mayoría para corregir el rumbo, y aparece, ¿cierto?, esta idea de que, en el fondo, la reforma educacional partió por el lugar equivocado. Lo dice a 9 meses de su gobierno, de alguna manera deja bastante debilitado a Nicolás Aguirre, pero por sobre todo vuelve a apelar a sus instintos, ¿cierto?, a sus sentidos. Yo creo que ya estas fórmulas dejan de ser suficientes y a una presidenta le pedimos más bien liderazgo y claridad, y creo que por eso ha marcado tanto y generado tantas reacciones. ¿Laura? Mira, es líder, yo elijo la frase de la presidenta Bachelet, pero en el sentido contrario de Hernán, es líder quien es capaz de decir lo que piensa y cómo actúa y ser transparente frente a la ciudadanía. Ella está haciendo una declaración, está llevando adelante reformas que son transformadoras. Yo creo que la gente tiene confianza en su persona. Ayer leía justamente en un periódico cómo se gastaron 7.800 millones de dólares para poner en régimen la reforma al sistema de pensión y mayoritariamente las beneficiadas fueran mujeres. Confiamos en ella. Seguramente en su época había incertidumbre de la reforma al sistema de pensiones, como la hay ahora respecto a la reforma al sistema educacional. No me cabe ninguna duda que la confianza que las personas pusieron en Michelle Bachelet será cumplir cuando ella instale la reforma. Así que yo dejaría con tranquilidad, confiaría en su liderazgo. Me parece una máxima honestidad lo que ella dijo. No me preocupa para nada aplicar el instinto, las percepciones, forma parte de lo que ella es como líder. Joaquín. Bueno, todas las frases tienen algo y las vamos a discutir aquí, pero obviamente por su importancia yo también elijo la de la presidenta Bachelet, porque es la única frase que tiene como consecuencias en las políticas públicas. Y para mí la conclusión es que a Chile le iría mucho mejor si Michelle Bachelet siguiera su intuición, porque eso es lo que dice. Cuando vino lo del Transantiago, ella dijo, mi primera intuición fue que el Transantiago iba a quedar la escoba, por decirlo en términos suaves. Pero sus técnicos la convencieron y al final lo hizo. Y quedó la escoba. Y sigue quedando. Y ahora también dice, oye, mi primer sentido, intuición, fue que partiéramos por la educación pública. Y ese además, el primer sentido es el sentido común, porque la verdad es que todo habría sido distinto si hubiera partido por la educación pública. Pero no partió por la educación pública y estamos metidos en un lío y en un problema. Entonces, ojalá la presidenta siguiera su intuición. Alberto. Yo la verdad es que estoy un poco escandalizado con su votación, la de los tres. O sea, me parece insólito que, habiendo escuchado al señor Hugo Bravo, conversando llanamente, ¿ya? Con el señor Carlos Eugenio Lavín, se llama, ¿no? para no poner el apellido solamente, porque está Joaquín acá, sobre cómo se pagaba a los políticos y tan llanamente, en algo que es algo que obviamente todos sospechábamos, más o menos sabíamos y qué sé yo, y hubo un gran caso
muy grave hace ya largos 10, 12 años, en los cuales nos enfrentamos a todo esto, pero escucharlo y verlo y ver cómo se hace el listado, la lista de supermercados, las entregas, con todos los mecanismos diversos y distintos, desde el efectivo hasta la sociedad, en el extranjero, a mí me parece que es súper impresionante. O sea, creo que es difícil encontrar una cosa más intensa, no solo para la semana, sino que para el año, o en términos de cómo ha operado la política. Y yo creo que si nosotros aceptamos que eso está en régimen, porque la frase de Michelle Bachelet puede ser un error, puede ser un despropósito, puede ser una contradicción, pero está dentro de los límites de la política razonable. Esto... el pronunciamiento de los tribunales y uno que forma parte del sistema. Está bien, pero resulta que estamos viendo como frase, digamos, si esa frase representa algún vestigio de lo que fue esa realidad, es muy y si es un montaje, también es súper grave. O sea, en ambos casos es una cosa bastante grave. Puesto ese tema, Alberto, Hernán, ¿qué te parece? ¿Cómo se ha enfrentado finalmente el caso Penta, esta nueva revelación, la situación en que queda la UDI? ¿Cuál es la lectura que haces ya con estos nuevos antecedentes, digamos, con esta grabación que evidentemente le da un cariz distinto a lo que se había hablado hasta ahora? Sí, yo tengo la impresión de que la UDI ha salido en una primera reacción muy en bloque, ¿cierto?, a de alguna manera atacar también al gobierno, diciendo que esto es un problema que le pasa a todos los políticos, ¿cierto? Algunos diputados han apuntado a Marcos Enríquez, en fin. Yo tengo la impresión de que la UDI tiene que aprovechar de hacer un cambio bien de fondo respecto de lo que está viviendo a propósito de Penta. Y creo que, no quiero ir más lejos de lo que señaló Joaquín Lavín anoche, que me llamó mucha atención y creo que sería más bien escucharlo por parte de Joaquín. Y es que esta es una oportunidad también para que la UDI rompa su relación con el empresariado, no solo en su vínculo de financiamiento, sino también respecto a los intereses que representa. Ahora, creo que eso es muy generoso por parte de Joaquín, porque creo que el empresariado, particularmente los grandes empresarios, financian toda la política. Por lo tanto, creo que toda la política debe ser transparentada. Pero me parece muy interesante que lo que propone Joaquín sea escuchado en una mesa que ha más bien elegido estratégicamente dar una batalla en contra de lo que sienten en un ataque personal, cuando en realidad estamos todos viendo que aquí hay un escándalo y por supuesto que faltando aún sentencia y todo el proceso judicial que corresponda, políticamente hablando, creo que la forma no solamente atacar, sino también aprovechar la oportunidad para hacer un cambio de fondo. Joaquín, ¿hay una diferencia entre lo que planteas tú? Porque la UDI lo hemos visto efectivamente en una posición más bien de criticar las filtraciones, de decir que este es un caso que está todavía en tribunales, cosa que es absolutamente cierta, digamos, pero sin entrar en el fondo político de la acusación. ¿Hay de tu parte una idea distinta de que aquí hay que marcar una señal política importante a raíz de lo que está pasando en Penta? Sí, eso es lo que yo creo. A ver, primero, recogiendo un poco lo que dicen ustedes, efectivamente, la UDI ha vivido situaciones así. Entonces uno dice, esta grabación la encuentro impactante, pero también yo escuché a Gemita Bueno diciendo, digamos, mira, hay un senador de la UDI que es pedófilo, que no sé qué. Miles de cosas, una secuencia de declaraciones y después resultó que ella misma dijo, todo era falso. Entonces, por eso siempre pongamos el resguardo. Pero más allá del resguardo de qué va a pasar en definitiva y qué fue lo que ocurrió y qué es lo que hay que condenar y cómo va a actuar la justicia, yo siento que aquí hay un punto de fondo que tiene que ver con la credibilidad de la UDI. Uno podría decir de la política en general, pero aquí lo estoy diciendo específicamente por el caso de la UDI. Entonces, lo que yo siento es que también las crisis son oportunidades. Después vamos a hablar del tema del minuto de silencio, digamos. Pero en este tema, yo lo que creo es que la manera de por así decirlo, recuperar esa credibilidad y salir con fuerza hacia adelante es hacer un compromiso que vaya más allá de lo que diga la ley. Porque la ley se va a discutir probablemente, hoy día las empresas pueden aportar, vamos a discutir qué va a pasar después, si pueden hacer aportes reservados, si tienen que ser públicos, pero que al margen de lo que diga la ley, la UDI haga un testimonio. Y ese testimonio sea decir, como partido, en adelante los candidatos de la UDI no van a recibir plata de empresas. Ahora, se van a financiar con el aporte de personas y obviamente el financiamiento público que haya. Y que eso sea un compromiso. Y que no sé, pues si yo quiero ser candidato de la UDI a alcalde, firme un papelito y diga, yo no voy a recibir aporte de empresas. Lo siento como, yo sé que algunos me han dicho hoy día, pero ¿cómo dice eso? ¿Si por qué las empresas no van a poder aportar? Ese es un tema más allá, y se discutirá cuando cambie la ley. Yo estoy hablando de una cosa testimonial. O sea, decir, mira, dado lo que ha pasado, yo siento que la UDI tiene que dar este testimonio, y creo que además que hay liderazgos nuevos, liderazgos jóvenes en la UDI, como el caso de Ernesto Silva, que
tienen toda la oportunidad como para hacer esta renovación al interior del partido. Sí, yo solamente una cosa respecto de eso. Yo valoro el que la UDI o cualquier partido político diga que de aquí en adelante no va a aceptar este tipo de prácticas mucho más allá de lo que la ley pueda establecer como límite. Pero una cosa distinta, o el financiamiento de grupos empresariales que lo que hacen es acomodar a sus intereses el moldeamiento, y lo que siembra es la duda frente a los ciudadanos, el cómo se moldea la votación de un eventual parlamentario, una autoridad pública a favor de los intereses particulares de una empresa. Eso es lo que está por detrás, sino el financiamiento de la política. Lo que se repudia es cómo se puede manipular a través del dinero el favorecer a ciertos grupos económicos que tienen que controlan a ese parlamentario. Pero lo que a mí me preocupa no es eso, sino que tú hablas de liderazgo nuevo, y lo que yo, y esta misma regla la aplico para todos. Yo más bien escuché a Ernesto Silva muy por el contrario, negando primero que nada estas filtraciones, después negando el hecho de que se hayan filtrado, finalmente tomando distintas posiciones. Yo lo observé más bien dubitativo. ¿Lo dije bien o lo dije pésimo? Dubitativo. Es que lo que pasa es que tú estabas apuntando, Laura. Un minuto. Pero claro, Joaquín, lo que hemos visto es distintos comportamientos. Entonces, más bien al contrario, a mí lo que me hubiese gustado y me gustaría de todos los actores políticos, de la nueva mayoría y también de la oposición, es una sola postura respecto a la vinculación dinero y poder político, que es una sola, no interferir en las actuaciones de las autoridades. Donde se mete el dinero, lo dice el presidente Mujica, muy admirado por los jóvenes en Chile y en todo el mundo, no deberían meterse los políticos, no debería haber esta mezcla insana entre ambos. Una sola cosa, que lo que tú dices de Ernesto Silva se refiere él a hechos específicos de la grabación, porque obviamente puede haber muchas cosas de la grabación, a lo mejor algo es cierto, a lo mejor algo no es cierto. Supongo tú por decirte algo, Evelyn Matei estaba metida en la grabación y decía Evelyn Matei, le pasé no sé qué, pero era a través del CERVEL. Pero la gente, y eso es totalmente legal, pero la gente no hace probablemente esas distinciones. Entonces, Ernesto Silva se está refiriendo a cosas verdaderas o falsas de la grabación. Pero lo que yo te estoy proponiendo es una manera de actuar hacia el futuro. Y que no solamente tiene que ver con el hecho de que tú me dices si un empresario da es por algo. No necesariamente es así. A veces, cuando un empresario da, es porque por el bien de Chile, o es porque coincide a lo mejor, no es que quiera manipular al político, es porque coincide con el pensamiento de ese político. Pero al margen de eso, yo estoy diciendo que, dado lo ocurrido, como un testimonio, la UDI debería tomar esta nueva actitud. Y eso no es contradictorio con que Ernesto Silva diga, mira, parte de esta grabación es falso, esto. Es una actitud distinta hacia el futuro. Joaquín, de lo que tú has podido conversar con personeros de la UDI que aparecen mencionados aquí, ¿ellos niegan definitivamente que cualquiera de estas cosas sea verdad, o puede haber habido prácticas que hayan sido irregulares o poco escrupulosas en la forma de generar este financiamiento de las campañas? No, francamente no lo sé. Yo lo que veo, Daniel, por eso te digo que conozco algunos de esos casos, y te puedo decir categóricamente que son falsos, o están bien hechos, digamos. Pero no conozco cada uno de los casos, y además que todas las situaciones son... ¿En el lago Ranco? ¿Tú no, ¿De esto? ¿No se habló de esto? ¿No? Sí, se habló del futuro. Es otro grupo económico. Se habló del futuro en el lago Ranco. Eso no tiene nada que ver con esto. Y además es una reunión general de mucha gente, no era solo de la UDI. Pero yo me imagino que todos los casos son distintos. Alberto, ¿cómo ves que siga esto? Porque por un lado está la lista judicial, que puede tener distintos desarrollos, no lo sabemos. Por otro lado, hoy el gobierno acaba de presentar su propuesta para la reforma del financiamiento de campañas, que efectivamente prohíbe el tema de los aportes reservados realizados por empresas. ¿Va a significar esto un cambio total en la relación entre política y dinero en Chile o no? No, lo que nos enseña la historia reciente de Chile es que estas crisis morales del sistema político se han resuelto haciendo... parafraseando a Elwin, los cambios en la medida de lo posible, o sea, hasta donde sea necesario y ni un paso más. A mí me preocupa ese camino porque es un camino que nos ha dejado con mucha putrefacción y mucha pérdida de sentido de la política. Cuando viene el caso Mobgate y todo lo que acompañó, nos quedamos sin verdad. Los chilenos uno le pregunta en qué terminó el caso Mobgate y nadie sabe explicarlo, porque además es difícil que incluso encuentre un político que pueda explicar qué fue lo que terminó por ocurrir. Terminó en el acuerdo de modernización del Estado. Bueno, pero eso no es sobre la verdad del caso. Y el CERVEL. No es sobre el acuerdo de la verdad del caso. El caso Spinac termina y resulta que si hubo un montaje contra un senador, eso también debió haber sido que la UDI hubiese dicho, a ver, yo quiero saber la verdad aquí. ¿Quiénes estuvieron? ¿Quiénes lo hicieron? Me parece gravísimo que nos quedemos sin verdad como sociedad y que de la puerta de la política hacia afuera no se le presente una explicación razonable a los chilenos que estuvieron durante meses en un caso o en otro preocupados de una noticia que podía ser lacerante, grave, en fin. Y ahora estamos con otro caso que también es muy, muy grave, en el cual corremos el riesgo de nuevamente quedarnos sin saber la verdad. Yo creo que una sociedad sin verdad,
una sociedad, un proceso político que no está basado en saber las cosas clave, una base moral mínima para la sociedad, que además se asocia al hecho de que nos quedamos ya sin el hito de justicia fundamental, que era el juicio a Pinochet, exigido internacionalmente, y que finalmente no lo hicimos, también por acuerdo de las dos grandes coaliciones. Entonces nos encontramos con una situación sin verdad, sin justicia, ¿ya? Obviamente me parece que este es el momento donde yo creo que va a terminar por ocurrir que esto se va a destilar bastante más que los anteriores, pero se va a destilar básicamente porque las posibilidades de acuerdo y la crispación adentro del sistema político es más alta, pero no lo veo como un esfuerzo deliberado por limpiar la escena y decir, ¿saben qué? Hagamos un acuerdo de base moral, no un acuerdo político popular que permite borrar lo tuyo, borrar lo nuestro y borrar el DICOM de ambos. Pero el caso es que se supo la verdad. O sea, Gemita Bueno dijo, quién hizo la operación, yo mentí. Ahora, ¿y quién hizo la operación? Puede que no se sepa a lo mejor quiénes fueron cómplices de él. ¿Quién hizo la operación? Imagínate lo grave. Y lo de Mopugate terminó con un exministro. Pero estamos hablando de que una operación gigante que involucraba a muchas instituciones termina con una cantidad de procesados y condenados. No es comparable con el muy mínima. Pero mi impresión es que en el caso Penta hay un fiscal que tiene mucha información, muchos antecedentes, lo que estamos conociendo son filtraciones. Mi impresión es que en este caso se va a llegar bastante más lejos en términos de verdad jurídica, al menos, porque en esos términos, respecto a qué ocurrió en este caso. Y tengo la impresión de que políticamente hoy día el gobierno ha reaccionado y necesariamente esto va a tener que tener consecuencias, al menos respecto de una regulación. En el caso sobre el financiamiento. Salió como que la jueza era implacable de hierro. Ya hay un proyecto del gobierno para hacerse cargo del tema del financiamiento. Esto va a estar unido al cambio del sistema binominal. Mi impresión es que en las próximas semanas y meses este va a ser un tema de discusión inevitablemente. El caso Penta no se va a terminar tampoco. Tengo la impresión de que vamos a seguir en la discusión y tengo la impresión que la relación, al menos, de empresas financiando a la política y a los partidos es una cuestión que tiene un antes y un después del caso Penta. Porque los políticos ya no van a pedir o porque las empresas no van a estar dispuestas al menos, mi impresión es que al menos vamos a avanzar mucho en transparencia si es que el sistema llega a aceptar de que las empresas puedan o no donar. Y luego está la discusión si las empresas pueden o no, digamos, hacerlo. Pero si es que se llega al consenso en que sí lo pueden hacer, eso va a ser todo transparente y con tope, creo yo, como desde. El consenso que había es que las empresas podían donar, que había una forma de hacerlo no transparente, pero sí legal, y sin embargo da la impresión de que igual se saltaron esas normas. O sea, existiendo la norma legal, eso no fue obstáculo para que aparentemente se hicieran donaciones millonarias y completamente irregulares. Por eso, pero que hay dos cosas que son bastante distintas, ¿cierto? Una es la discusión si nos gusta o no la reserva, de alguna manera, a través de CERVEL. Mi impresión es que eso va a cambiar, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar hacia la transparencia, vamos a avanzar a un financiamiento más importante por parte del Estado, a topes, eso de todas maneras, y incentivos eventualmente a personas. Y por supuesto que todo lo que hoy día sea infracciones a la ley, esperamos de que haya un poder judicial independiente que termine con, digamos, los responsables que haya, donde particularmente estamos viendo que son fraudes tributarios. Fíjate que hay un factor clave en todo caso, que en las que son sociedades anónimas es particularmente grave ¿ya? En la interna de la empresa, además de lo externo, además de la ley del país, que no es menor, pero en la interna de la empresa va a ser muy problemático entre los distintos actores el hecho de que se hayan hecho donaciones de este tipo. En muchas de ellas están las AFPs, además. Sí, por supuesto. Y las AFPs no pueden no concurrir a una escena como esa. Por tanto, ahí hay un aspecto central. Que obviamente esto implica mayores incentivos a las donaciones por parte de las personas. Porque si vamos a sustituir financiamiento de empresas por financiamiento de personas, que haya también incentivos para las personas tributarias en otros países. Perfectamente puede haber incentivos tributarios. Un límite al gasto de las campañas. No, en el fondo, lo que hay aquí pero con incentivos tributarios. El proyecto del gobierno rebaja la mitad el límite de los gastos de campaña. Lo que hay aquí es que se cometió fraude. ¿Para qué? Para burlar. Hoy día no sé qué me pasa. No tomé nada. El vino. No tiene nada. Burlar. Es que tengo mucho portugués. Burlar el espíritu de la ley, en definitiva burlar el límite, el tope que establece la ley y poder seguirle pasando plata a aquellos grupos que a mí me interesan, si ese es el cuento que está aquí. Si no es, y además está el debate respecto a si las empresas, como empresas, pueden donar a las personas, a los candidatos. Pero aquí lo que pasó es que cometimos fraude, dimos boletas que no correspondían al chofer para efectos de darle más plata. Eso está por verse, pero una cosa. Es importante que finalmente el CERVEL tenga las atribuciones de fiscalización, porque además siempre hay periodos de pre-campaña. Ahora, el único riesgo de todo esto, digamos, es que finalmente pongamos tantas restricciones que
esto termine favoreciendo absoluta y totalmente a los que ya están. Ese es el riesgo de lo que estamos haciendo, y eso es lo que hay que hacer, porque en el fondo, si una persona con distritos cada vez más grandes, una persona que no es conocida, y tú le dices no voy a poner publicidad acá, no voy a conseguir plata allá, no voy a poner un cartel acá, va a ser casi imposible que se dé a conocer. Entonces, ese es el límite hasta donde queremos llegar de nuevo prácticamente a pernar a los que ya están. Ahora, hay un punto que estaba en lo que se había conversado previamente y que no está en el proyecto ahora, que es esta franja de propaganda obligatoria en las radios. Finalmente no está incluida en el proyecto. ¿Les parecía buena o mala idea? Me parecía muy buena idea. ¿Sí? Las radios sí, además se utilizan, se paga por eso y lo utilizan los candidatos que tienen recursos y se forman verdaderos carteles, porque las radios efectivamente en un determinado periodo, que es mucho antes del inicio de las campañas, son baratísimas, pero luego se convierten en precios homogéneos. Hay colusión de las radios para cobrar también un monto. Entonces me parece que hay una franja obligatoria a objeto de evitar aquello que dice Joaquín, de que en definitiva los que vienen hace muchos años en el cargo se perpetúen por el límite al gasto. Me parece sumamente positivo que haya franja en la radio y la televisión. Sí, están de acuerdo, ¿no? Es muy dudoso. ¿Por qué? Muy dudoso, porque, o sea, primero te encuentro razón de que por qué hay en la televisión sí y en las radios no. Entiendo que había un origen de las concesiones, pero las radios también son concesiones. No sé, hay un aspecto legal ahí que discutir, digamos. Pero también si tú lo miras desde el punto de vista de las radios, o tú lo miras desde el punto de vista de los diarios, es casi una, entre comillas, una especie de expropiación. Que yo les digo, o sea, en el fondo de obligación de decir, yo te obligo a que tú destines X% de tu tiempo a poner obligatoriamente estos avisos. Es como, exactamente. Entonces es una cuestión dudosa. A lo mejor dentro del límite del gasto, y con un CERVEL con atribuciones, tú podrías comprar espacio. Yo creo que todo el espacio público debería estar disponible. O sea, las revistas, los diarios, las radios, obviamente con unos tamaños establecidos, con un conjunto de regulaciones. Pero me parece que es básico. Si queremos que todos se conozcan por igual. Tenemos que ir a la pausa, a la vuelta tenemos más que conversar acerca de la situación de la UDI, el minuto de silencio y también la presidenta Bachelet y sus instintos. Todo esto a la vuelta en Ciudadanos. Ya estamos de vuelta. Laura quería saber cuál fue el menú en el Lago Ranco, ¿no? Cordero dicen, ¿Sí? Cordero, sí. ¿Qué te pareció el Lago Ranco? El Cordero de Dios, que quita el pecado. Yo me parece que está bien que se reúna quien se quiera reunir. Ahora son reuniones con charter, ¿no? Charter de gente llegando a... Está bien, si es el Chile real, como decía Joaquín, la real preocupación de los ciudadanos, si es el Chile real, bien porque él lo entiende así. Yo no creo que sea el Chile real, no creo que... ¿Y cuáles son las conclusiones? Todavía no me queda clara. Aparte de las declaraciones del presidente Piñera, que fueron un tono poco de poca colaboración. Yo leí algunas declaraciones de él y más bien fueron como de críticas a todo. Uno espera que una persona que fue presidente de la República tenga otra actitud de hombre de Estado y preste su colaboración para aprobar aquellas grandes reformas que son transformaciones para Chile. Pero miren, es como va en el tono. Yo nunca he visto una cosa distinta, por lo demás no lo he visto juntarse en el Ágora o en... Cuando las reformas son malas. Oye, pero a ver. Primero, Laura, los charters no sé dónde los sacaste. Yo me fui en avión y pagué mi pasaje. Así que tú fuiste separado del grupo. Oye, no había ningún charter. Tú te fuiste después porque tenías que ir al oculista, ¿te acuerdas? Bueno, no sé, pero tú no has ido nunca a un retiro. ¿Hay alguna vez un retiro? No, retiro espiritual es muchísimo, pero los retiro, de la democracia no espiritual, pero en el fondo irse a un lugar distinto. Yo no conozco el lado porque lo pasa cuando tú te reúnes en Santiago, o sea, todo el día no, que tengo que salir, que la reunión, que celular. Esto fue un retiro, por así decirlo, en un lugar distinto. Yo llegué el viernes en la noche, efectivamente el sábado hubo cordero. Hubo cordero. Estaba bueno el cordero, pero fue donde Gabriel Ruiz Tagle. Él lo hizo. En un parque que el ex socio del presidente en blanco y negro. Que él tiene un histórico donde ve a los niños de Colo-Colo, qué sé yo. Pero al margen de eso, oye, es un parque natural. Solamente dos comentarios muy cortos. Uno, esto sirve mucho desde el punto de vista de la amistad y la fraternidad. O sea, vi ahí... porque la alianza todos sabemos cómo es, súper peleadora, difícil de unir. Entonces el hecho de que estén ahí los partidos, los movimientos, vi al PRI, hace años que no lo veía en estas reuniones. ¿Fue el PRI esta reunión? Fue el PRI esta reunión. Estaba aquí en el Negro Sala. Sí, Humberto de la Maza, que fue el que habló, que me pareció bastante bien lo que él dijo. Dijo que había sido nacido y criado en una familia demócrata cristiana, dio toda una explicación y el espíritu de lo que significaba para él Adolfo Saldívar. Bien, además los centros de estudio, los jóvenes. Y, o sea, desde el punto de vista de la fraternidad, la amistad, la lealtad, estuvo bueno. Y segundo, que te permite un poco levantar la mirada. No fue una cuestión de la coyuntura, sino que fue decir, oye, la centro-derecha no puede apostar su éxito futuro a que fracase este gobierno, sino que tiene que apostar su éxito futuro al proyecto que le va a proponer a Chile.
Y ahí se empezó a posar como el germen de ese proyecto que quiero proponerle a Chile. Liderado por Sebastián Piñera. Demostró su liderazgo, ¿no? Convocar Claro. tanta gente en su fondo del Lago Ranco. No sé qué conclusiones, porque candidatos Además, él no preparó el presidenciales del cordero, centro él derecha. no preparó el cordero, lo hizo Ruiz Tagle. Sí, candidatos presidenciales del centro derecha, hay varios hoy día. Hernán, ¿se consolida Piñera en el efecto de lograr juntar a tanta gente importante de la alianza en esta reunión? ¿O no necesariamente? Porque por otro lado está Manuel José Sandón, que se dedicó a criticar todo el fin de semana lo que estaba haciendo Piñera. Yo creo que hay que hacer una distinción entre los que son los proyectos presidenciales. Mira, 2017, que dicho sea de paso, me llama la atención que a 8 meses o 9 meses del gobierno de la presidenta ya estemos en el 2017, un pato cojo express. No, yo creo que el tema presidencial hay que tirarlo para adelante. Hoy día más bien la alianza tiene que preguntarse por qué perdió. ¿Por qué perdió después de haber sido gobierno y de haber hecho un buen gobierno? ¿Por qué hoy día hay tantas divisiones todavía al interior del sector? ¿Por qué no hemos tenido la capacidad de ir construyendo frente a la ciudadanía una oposición constructiva? ¿Cierto? La alianza en las últimas encuestas CEP tuvo solo un 10% de aprobación. O sea, estar mirando al 2017 y no hacerse cargo del momento que está viviendo la alianza me parece que sería muy equivocado. Me parece por eso equivocado Sandón, porque en el fondo está criticando al presidente Piñera, en parte porque ve que él es un competidor posible para el 2017, pero nadie se hace cargo realmente, creo, de la cuestión más de fondo, que Y es el presidente que hoy Piñera día... tampoco lo hizo, ¿cierto? Es que la conversación, no estuve presente en este cónclave, pero tengo la impresión de que parte de la conversación fue asumir que hoy día el país había cambiado, que si bien fue elegida la presidenta Bachelet con una gran votación en el 2017, perdón, hace solamente 10 meses, la pregunta es por qué, digamos, se había perdido la sintonía de la presidenta y de sus reformas con la ciudadanía. ¿En qué está hoy de la ciudadanía? Está muy desconectada y muy desafectada. Entonces, para poder reconstruir una coalición y renovar un proyecto político para poder conquistar nuevamente la sintonía y los votos de las personas, ¿para dónde hay que moverse? Yo creo que esa es la pregunta que tiene ese sector y tengo la impresión de que este tipo de conclaves ayuda para esa pregunta. ¿Alberto? Piñera aprendió mucho en el gobierno. Y después de recibir el favor de la UDI de ayudarlo en su peor momento, los hizo pasar por una noche muy negra con los cómplices pasivos. Y ahora fácilmente lo arregló con un asado de cordero. La verdad es que es bastante barato. Bastante barato. ¿Tú crees que la UDI va a ser el soporte de Sebastián Piñera? Yo creo que la UDI va a concurrir al liderazgo que más o menos se vea con posibilidades y creo que hoy día el único que está parado realmente es Sebastián Piñera. Todo lo demás son hipótesis. Cuando hay tantas hipótesis es porque no hay nada muy interesante que convenza. Creo que hay mucha resistencia a los demás y además se ha logrado instalar una agenda muy fuerte relacionada con el tema del crecimiento. Y Piñera, aunque tuvo una gestión política desastrosa y su gobierno fracasó en la gestión política, tiene números que mostrar al respecto que para la mayor parte de la gente que no sabe que los ciclos económicos son mundiales, pueden significar una buena carta de presentación. Joaquín, y hablábamos de la UDI, no vamos a hablar todo el programa de la UDI, pero es factor importante, por la semana que se vivió con el caso Penta y con el minuto de silencio. ¿Daña también a la UDI, la complica, la deja de alguna manera amarrada al pasado o a ciertos fantasmas el tema del minuto de silencio en la Cámara de Diputados? ¿Puedo guardar yo un minuto de silencio? Depende por qué, digamos, quiero guardarlo. Digo, pero, no. Por la actitud de la UDI. Bueno, yo aquí a lo mejor, no sé, alguna persona de la UDI no le va a gustar lo que yo voy a decir, pero yo siento que eso no corresponde. Y no corresponde por, no sé, voy a dar dos razones. ¿No? Primero voy a dar una razón light, porque a alguna gente puede gustarle a Augusto Pinochet. Pero por ejemplo, no sé, si tú fumas, pero sabes que a la Laura le molesta el humo, tú no vas a fumar. Entonces, por lo menos esas personas reconózcanme que tú al hacer una cosa así estás haciendo un acto de que tú sabes que va a molestar y va a provocar a otras personas. Y eso no corresponde y no hay que hacerlo. Más allá de la apreciación que yo pueda tener de Augusto Pinochet. Y segundo, los principios de la UDI no son los principios de Pinochet. O sea, cuando tú hablas, no sé, de la subsidiariedad del Estado, la economía social de mercado, el mérito, el esfuerzo, o sea, no tiene por qué la declaración de principio estar atada, esa es mi opinión personal, estar atada a una fecha. Sabemos que obviamente hubo acontecimientos históricos, sabemos que todas las cosas que sabemos, digamos, pero en un partido que se proyecta al futuro y que quiere abrirle las puertas a personas que a lo mejor no quieren tener nada que ver con Augusto Pinochet ni con el gobierno militar, no tiene por qué tener esa declaración de principio atada a eso. Entonces, yo personalmente creo que aquí también Ernesto Silva tiene que aprovechar esa
esa oportunidad y plantear este partido de cara al futuro. Eliminar el tema del 11 de septiembre de la declaración de principios. Desde mi punto de vista, por supuesto que sí. O sea, más que eso, yo francamente encuentro no solo provocador, sino que repudiable la actuación del diputado Urrutia. O sea, la dictadura militar desapareció, violó, torturó a personas de una manera brutal. Estamos hablando de 3.000 chilenos. Hoy día va a haber un programa de reportaje de las mujeres que fueron agredidas sexualmente. A mí me parece de la máxima gravedad este acto de provocación de Urrutia. Y yo más bien lo que hubiese esperado de una persona joven como Ernesto Silva es una máxima condena de estos actos de provocación que le hacen pésimo a la democracia. Chile todavía no ha terminado de esta polarización que vivió producto de... y en el que seguramente aquí hay grados de responsabilidad en primer lugar del dictador y de quienes participaron, pero también de todos quienes fueron parte del proceso político. Yo hablo desde la cuota de responsabilidad, aunque era muy pequeña, de la democracia cristiana y de todos los que tuvieron que ver con el quiebre institucional. A mí me parece que se requieren de más gestos de calma, de prudencia y de diálogo. Yo creo que la actitud de Urrutia nada contribuye. A mí me avergüenza que una persona de ese comportamiento más insistente, en ese tipo de comportamiento, forme parte de la Cámara de Diputados. Laura, ¿qué hubieras esperado del presidente de la Cámara de Diputados? Que no solamente accede al minuto de silencio, sino que incluso se pone de pie. Yo creo que fue incorrecto. Yo que él no entiendo que esto fue solicitado con anterioridad. Se opuso el presidente de la bancada, Matías Walker, de la Democracia Cristiana. Yo no lo hubiese permitido. Me parece que es una aberración aquí en todo el mundo que se hagan homenaje a dictadura, del carácter de la dictadura militar. Yo escuché una entrevista a Aldo Cornejo, donde él contó, y me parece sumamente razonable toda su descripción. Él dijo que efectivamente fue solicitado con antelación, todos los jefes de bancada estaban presentes, ninguno, según la versión del presidente de la Cámara, ninguno se habría negado al minuto de silencio, y leo desgraciadamente detrás de esto que además estuvieron dispuestos al papelón de que en el Congreso Nacional se haga un homenaje a este tipo, solo para hacerle pasar el desaguisado a la UDI nuevamente, demostrarlo pegado a Pinochet, pero resulta que supuestamente lo que dice el presidente de la Cámara es que no se negó nadie, o sea, se permitió entonces el homenaje, y que él por reglamento, y eso es más discutible porque el reglamento también se puede pasar a llevar, pero por reglamento está obligado entonces a permanecer en su posición. Pero el relato que él hace es bien abrumador y cambia a mi juicio radicalmente la posición, porque si nadie de los jefes de bancada se opone, a mí me parece que esto ya es bastante más grave. Ahora, yo no sé si ocurrió que Matías Walker yo tengo la información de Matías Walker de que no fue así. Ahora, Aldo Cornejo dijo lo contrario. Mira, en esta búsqueda por la verdad que tú también planteaste hace un momento atrás, Chile tiene que hablar con más verdad y no sé lo que habrá pasado finalmente, porque se pasa la pelota unos con otros. A mí me parece lamentable que en el Parlamento chileno se haya hecho un homenaje a una persona que cometió los horrores, máximo en un día tan importante de defensa de los derechos humanos como cometió Augusto Pinochet en nuestro país. Me parece aberrante que él lo propuso y que él lo aceptó. Ahora hay que decir que la frase del diputado Urrutia tiene un lapsus interesante, que dice, se han homenajeado a otros terroristas. No, es impresentable. Claro, o sea, entonces, yo realmente creo que el capítulo es lamentable, es una falta de respeto, es una provocación. Y sin embargo, paradojalmente, estas también son oportunidades. O sea, me llama la atención ver a Joaquín en esta posición, Andrés Chadwick, o a mi padre en particular, porque es una generación, digamos, que ha sido bastante más crítica que la mesa actual de la UDI, me llama la atención. Hay que rescatar a diputados así como Jaime Belolio, Felipe de Missy de la UDI, que levantaron su voz y condenaron este homenaje. Pero sería, creo, ya lo hizo Renovación Nacional al modernizar su declaración de principios, eliminando, ¿cierto?, alusiones al 11 de septiembre como una gesta libertadora. Creo que la UDI también se lo merece, particularmente la generación que hoy día la está liderando. Sí, una cosa nomás, Daniel, estoy de acuerdo con lo que dice Hernán y creo que la UDI esto es algo que tiene que hacer, esto de sacar de la declaración de principio esa alusión y todo eso. Sí decir una cosa que creo que hay que señalarlo, que es que hay personas de la UDI que lo que les molesta es el doble estándar. ¿En qué sentido el doble estándar? O sea, por ejemplo, dicen, oye, pero no sé, por ahí hay una persona, que Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que ha reconocido, por ejemplo, que él autorizó un atentado en que a la pasada, era un atentado contra el general Pinochet, pero a la pasada murieron 5 escoltas. Y esa persona está ahí sentada y es diputada, por decirte un ejemplo. O, no sé, el Partido Comunista, digamos, le manda una felicitación a al dictador de Corea del Norte, digamos. Sabiendo que es un dictador, sabiendo todas las cosas que sí. Entonces, y está en la alianza con ustedes, y ni un problema, y se sienta en la mesa, y fantástico, está en la nueva mayoría y todo. Entonces, lo que le molesta, yo creo que la UDI tiene que hacer lo que tiene que hacer, está claro.
Pero sí, obviamente está esto, que hay personas de la UDI, por eso lo quiero decir, que les molesta esa situación de doble estándar, de criticar los derechos humanos para un lado, no para el otro lado. Hoy día había Felipe Cast, a lo mejor tú sabes más que yo de esto, pero vi que, no sé, que había dicho ya, ok, estoy en contra del minuto de silencio, lo que dijo Ignacio Urrutia, todo eso, pero también quiero que me firmen esto respecto a lo que está pasando en Venezuela. Violación de los derechos humanos en Venezuela, Corina Machado, acusada de intento de asesinato a Maduro, cosa que no es así, totalmente falsa, y todos lo sabemos, pero sin embargo los diputados de la nueva mayoría con el cual él fue a hablar no estuvieron dispuestos a firmar eso. Entonces, reconociendo de todo lo que estoy diciendo, también debo decir que ese doble estándar molesta. Yo no sé lo de Caspe, yo creo que la condena de la violación de los derechos humanos tiene que ser en cualquier parte, en cualquier lugar, y por cierto que esa ha sido la postura, por lo menos de la democracia cristiana en todos los ámbitos. Ahora uno tiene que lograrse, para esto lo hemos conversado en otros ciudadanos, entre la acción de un individuo en forma particular versus el poder que ejerce una dictadura desde el Estado. Cuando el poder de las armas lo tiene un Estado que ejerce opresión y que utiliza el poder de que goza para violar los derechos, para torturar y para desaparecer personas. Nos quedan solamente algunos minutos, pero queremos volver al tema con el que empezamos en la frase, que era esta frase de la presidenta Bachelet. Alberto, una frase desde el punto de vista político desafortunado de la presidenta, ¿le regaló hasta cierto punto un espacio a la oposición para volver a meter el tema del Transantiago? ¿Cómo lo ves? Es difícil leer las formas en que se mueve el capital político de Michelle Bachelet siempre. Michelle Bachelet gana mucho cuando interpreta a las personas y eventualmente incluso cuestiones que son normalmente errores políticos. De hecho, para el Transantiago, su frase, que políticamente es de un infortunio total, resulta que marcó un antes y un después en el Transantiago, y de ahí para adelante, en general, el Transantiago fue bastante, no le afectó estructuralmente al gobierno de Michelle Bachelet, desde el momento en que ella dijo, en realidad yo presentí que esto no iba a funcionar así, qué sé yo. Entonces, yo creo que es bien difícil de señalar. Ahora, hoy día, que no estamos hablando de una reforma como el Transantiago, que con todo lo grande que tiene que ser una reforma del sistema de transporte, tiene un carácter menos estructural y menos político en general, en términos de las grandes negociaciones políticas, que tiene una dimensión técnica bastante más pronunciada. Creo que es más complicado. Creo que no es el momento para abrir el flanco de obligar al ministro a decir una frase más ambivalente como bueno, es posible caminar y mascar chicle, porque evidentemente en proyectos de reforma ir por los dos lados al mismo tiempo es muy difícil. No significa hacer dos cosas al mismo tiempo, que yo creo que es algo que hay que hacer. El problema es que hay que hacer varias cosas al mismo tiempo, pero hay que ir en una sola dirección. Y yo creo que ahí está el problema. Ahora, debo señalar una cosa que es bien importante y que me llama la atención en general, que los papeles no salgan de parte de la misma presidencia. El gobierno, cuando era la candidata, Michelle Bachelet, tuvo la negociación durante el programa del tema de por dónde se partía la reforma. Y la primera hipótesis para la reforma escolar y para la universitaria fue siempre partir por el área pública. Y la respuesta permanente, adentro de la nueva mayoría de los grupos más conservadores y afuera de la nueva mayoría de la derecha, era decirle que no podían discriminar estudiantes y que por tanto no había que partir por la educación pública. Hoy día que esos mismos actores le dicen, pero ¿cómo no partieron por la educación pública? Sería bueno que sacaran los diarios y le mostraran, generalmente usted me dijo que iba a ir al Tribunal Constitucional y que me iba a hacer la vida imposible si yo partía por la educación pública. Pasó a nivel escolar y ahora se quiso hacer lo mismo, lo quiso hacer el gobierno a través del mundo universitario, y resulta que las universidades públicas se quedaron sin nada. Peor que en cualquier situación. Entonces, de verdad estamos hablando de un doble discurso también al otro lado. Por tanto, Michelle Bachelet dejó entrar sencillamente, erróneamente a mi juicio, un misil importante, pero es bueno sacar los papeles. Joaquín, ¿error de la presidenta? No, yo creo que es honestidad de la presidenta. No es error de la presidenta. O sea, yo creo que efectivamente la presidenta no quería que se hiciera el Transantiago, pero la convencieron de que, oye, ya se ha gastado mucha plata, está listo, ¿qué le vamos a hacer? Creo que había 50 millones que se perdían. Entonces dijo, ya, ok, echémosle para adelante. Pero bueno, eran 50 millones, ha costado, no sé, 7.000, 8.000 millones de dólares en los años que llevamos en Transantiago, con los problemas que hoy día tiene. Entonces, la presidenta debió haber seguido su intuición. Ahora, a lo mejor la gente efectivamente se lo perdonó, lo dice Alberto. La presidenta honesta, pucha, sus técnicos se impusieron, pero ella a la larga tenía razón, no se debió haber hecho el Transantiago. Pero es la segunda vez. Es la segunda vez. Entonces, yo creo que ya cuando tú por segunda vez reconoces y dices, oye, en realidad debimos haber partido por la educación pública, pero en realidad no partimos por la educación pública, sino que partimos por la educación privada subvencionada, como que la gente dice, pues esta presidenta
¿Por qué no sigue su intuición? ¿Por qué en ese momento la presidenta no dice, ¿sabe qué más? Yo creo esto y le voy a doblar la mano a los técnicos? Eso yo creo que es una falla de la presidenta, finalmente. Laura, ¿nos dice algo del estilo de liderazgo de la presidenta? Pero claro que sí, pues demuestra un estilo de liderazgo honesto y transparente, que es distinto a la otra forma de liderazgo, porque ¿cuántas veces se habrá equivocado el presidente Lagos o Elwin, de quien tanto hemos hablado hoy día, Frey, u otro presidente, el presidente Piñera, y no lo han reconocido y lo tapan con otro tipo de actuaciones? Yo prefiero la política honesta, que es... Laura. No, a mí me queda claro, si las encuestas le daban el mismo porcentaje al presidente Piñera en su tiempo, está por el suelo también, y para qué recordar, esto corre por igual a todos los sectores. Mira, acá hay un acto de confianza y es una mujer confiable, no me cabe ninguna duda que va a hacer lo que tiene que hacer, si tiene que hacer correcciones las va a ajustar, va a llevar adelante la reforma en materia educacional. La gente tiene confianza en ella, su mayor capital sigue siendo su credibilidad en la ciudadanía. Yo prefiero que diga lo que piensa a que diga lo que le acomoda, con el objeto de ganar unos pequeños puntos en encuestas que se hacen todos los días, con tal de ir midiendo, ir mermando su capacidad de gestión. Hay que esperar, se llevan 9 meses, hay que esperar. Yo confío en Michelle Bachelet y confío en su capacidad. Prefiero la honestidad versus la manipulación política que hemos visto en otros casos. Ahora, nos dice la presidenta, no dice ella que se haya equivocado, no es tan explícita. ¿Se equivocó la presidenta o se equivocó el gobierno al plantear así la reforma con este orden? Yo creo que posiblemente lo que está planteando Alberto Mayor es la respuesta a tu pregunta, Daniel. Él está diciendo, mira, cuando se planteó en la propuesta del gobierno la reforma educacional, empezar por la educación pública, el temor y el fantasma que surgió fue la acusación constitucional y él no lo haga. Entonces dijimos, bueno, lo vamos a hacer por este otro lado primero para ir convenciendo. Quizá debió haberse insistido con esa y haber ido más al choque desde el principio. No lo sé, si se cometen errores como en todas las políticas públicas, lo importante es la reforma que está por detrás. No se ha producido ningún daño fiscal, aquí se está implementando una reforma, llevamos recién 9 meses y tenemos aprobada la reforma tributaria. La verdad es que yo insisto, confío en sus palabras, prefiero su honestidad y prefiero que haya una posibilidad de recapitular y volver a reposicionar los temas. Si es que a ella le parece que esto es pertinente, lo decidirá ella. El voto de confianza está en Michelle Bachelet. No, yo me gustaría hacer una distinción porque efectivamente Transantiago puede que a la presidenta Bachelet en términos personales no le ha afectado en su aprobación al final de su gobierno. Pero el Transantiago fue para la concertación un lastre. Y sí influyó en parte en que después de 20 años, digamos, la gente buscara una alternativa. Por lo tanto, creo que políticas públicas que tienen un impacto en la gente sí terminan afectando a las coaliciones políticas, y hay muchos actores de la nueva mayoría que están viendo múltiples señales de que la ciudadanía está disconforme con el rumbo del gobierno y en particular respecto de la reforma educacional. Por lo tanto, creo que, y también ven la amenaza de que seguir adelante con una reforma que sea muy negativa, puede que la presidenta Bachelet incluso no la toque, pero para la nueva mayoría puede ser muy grave en términos electorales. Ahora, creo que sí la presidenta está dando una señal distinta a las frases que dio en las últimas semanas, donde el rumbo seguía intacto, donde no se echaba pie atrás. Ella está dando una indicación de que sintoniza o empieza a sintonizar con una demanda de las personas, que es que en materia educacional se dio el partido por la educación pública y ahí está el sentido común de la presidenta en volver a conectarse con la ciudadanía. Y eso pueden ser señales de que pueda empezar a moderar estas reformas tan profundas y estructurales y que se empiece a concentrar ya más bien en lo que ocurrió durante su campaña, donde había una sintonía con la ciudadanía, y no lo que ocurrió en los primeros meses de su gobierno, donde hay más bien una desconexión con la ciudadanía. Ya, estamos en el tiempo, nos tenemos que ir. Apuesta antes de irnos. ¿Cuándo el cambio de gabinete? ¿Antes de fin de año? ¿Enero? Primera semana de enero, segunda semana de enero. ¿Laura? No tengo la menor idea. Pero sí... No. Son apuestas, apuestas de fin de año. Ella no debe cambiar gabinete y tiene que hacer lo que le parezca. Si va a ser la presidenta de la República, ella sabrá. No puede comentar, no sé. Bueno, Mayol dice que no debería hacerlo, Yo creo que no deberían hacerlo, pero yo creo que van a hacer en enero. Ahora, si lo va a hacer, yo creo que lo que debería hacer es dejar a todos los que están con los dientes y que vienen de los fantasmas de la concertación fuera. A los elefantes que buscan un lugar donde morir. Bueno, eso hay que dejarlo fuera y tiene que traer a puro generación, a los G90 si quiere, a los Peñalillos. La mayoría en la encuesta del Mercurio, que pedían que se fueran puras mujeres, Laura, ¿te diste cuenta? Las 3 primeras candidatas puras mujeres. Sí, que se salvaguarde la representación equilibrada de hombre y mujer, eso es lo único importante. Pero parece que Insulza asumió que no iba a ser ministro, porque armó una empresa, se fue como a otro nicho. Con Enrique Borrego, con Antonio Viragallo, decían que iba a estar en una oficina en común. Sí. Interesante. Joaquín, ¿habrá cambio de gabinete, no? De todas maneras, o sea, debería hacerlo lo antes posible. Si no, la baja va a seguir. Ahora, ¿cuándo lo va a hacer? No sé, pero yo creo que en marzo ya va a haber vamos a volver de vacaciones con un gabinete nuevo de todas maneras. ¿Y hay que llamar a los pesos pesados?
a los Vidal, a los Insulza, a los Escalona, a los Gutenberg Martínez. Le preguntaron el otro día si era candidato. Político, no sé, no tengo idea. Eso ya es cosa... Y ya verá. Va a mirar a la concertación. Que siga su mayoría. Oye, que ahora sí siga su intuición. Yo creo que no. El fantasma de la concertación, el libro que está presentando. Lleno de poltergeist. A lo mejor el día del lanzamiento te hace una... A lo mejor, si quiere, la presidenta puede ir al lanzamiento del libro. Van a haber chocolate, además. Van a haber chocolate. Pero a Alberto Mayor le llamó al gabinete. Imagínate. Oye, una maravilla. Sí, una maravilla. Un golpe a la cátedra. Albornoz. Vamos, nos despedimos. Esta es la frase que ustedes eligieron como la frase de la semana. Muchas gracias por habernos acompañado en Ciudadanos. Entonces, yo creo que hay que perder el temor a decirle a gente como José Yurasek, como el señor Délano o como el Julio Ponce Lerú, de que son delincuentes comunes, de cuello y corbata, de mayor alcurnia, tendrán a sus hijos en colegios privados, pero son delincuentes comunes y corrientes y así hay que tratarlos.